Muy buenos días con todos. Es para nosotros un gusto, como Proteco Coacin, representantes de la marca Fluke en el país, el llevarle una serie de webinars con respecto a nuestro plan de mantenimiento predictivo, cómo nuestras herramientas van a estar direccionadas a soluciones en los problemas que nos presentan día a día, tanto en nuestros servicios de mantenimiento como en los servicios que brindamos nosotros como profesionales técnicos, tanto en lo que respecta a mediciones de parámetros eléctricos y también en esta oportunidad vamos a poder conversar sobre parámetros mecánicos, en este caso la importancia que tiene la medición y análisis de vibraciones para poder nosotros complementar nuestro plan de mantenimiento predictivo. Anteriormente hemos hablado de otras soluciones que nos permitan a nosotros el poder fortalecer nuestras bases, en este caso de análisis, para poder predecir fallos en nuestras máquinas sin que esto pues nos traiga paradas innecesarias, mantenimientos correctivos, que es a lo que nosotros apuntamos constantemente a la implementación de nuestros planes de mantenimiento predictivo, proactivo, y en este caso basados en la confiabilidad. Nuevamente, darles una bienvenida para nosotros como Proteco Coacin, representantes de Fluke en el Ecuador. Es un gusto el poder compartir con ustedes nuevamente esta serie de webinars que venimos desarrollando para nuestros usuarios finales. El día de hoy trataremos sobre el webinar sobre mediciones de vibraciones en máquinas rotatorias. Para quienes ya nos han acompañado, hemos tenido el gusto de estar presente en demostraciones o en capacitaciones. Mi nombre es Leonidas Gómez, soy ingeniero de proyectos y soporte técnico de la División de Instrumentación. Mi experiencia está enfocada en lo que es el mantenimiento, la automatización y control de procesos industriales. Vamos a dar una breve revisión de lo que hemos venido conversando últimamente sobre la implementación de nuestros planes de mantenimiento. En este caso, el primer paso, muchas veces en empresas no tenemos todavía una implementación formal de un plan de mantenimiento, de un software de mantenimiento, pero el interés obviamente siempre es de la mejora continua, en este caso en nuestros planes de mantenimiento. Entonces, para la implementación de un plan de mantenimiento, nuestro primer paso pues es el inicio de un nuevo programa. Para esto, pues, no necesariamente necesitamos comenzar con una gran implementación o una gran inversión con respecto a la implementación de nuestro nuevo programa de mantenimiento. Podemos comenzar poco a poco y que esto vaya creciendo en función del éxito que tengamos y obtengamos más presupuesto para seguirlo desarrollando. Obviamente siempre vamos a tener un análisis sobre la inversión que estamos realizando y si esta está enfocada y alineada con los intereses y objetivos de nuestra empresa. Vamos a comenzar, en este caso, en la implementación de nuestro nuevo programa, pues con máquinas simples, donde vamos a poder concentrarnos en problemas recurrentes que estas tienen. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en las faltas de las máquinas más comunes y en función de eso vamos a poder, en este caso, el implementar nuestro diseño del plan de mantenimiento. Entonces nosotros vamos a crear primero un listado de activos. En este caso nos direccionaremos a los más críticos, a los que tienen una función primordial dentro del proceso. Y a cada uno de estos vamos a implementar diferentes mediciones, diferentes toma de muestras para que podamos fortalecer nuestro plan de mantenimiento predictivo. Entonces, una vez que nosotros hemos creado este listado de los activos más representativos, los que tienen en este caso una influencia crucial, y en este caso vendrían a ser críticos en el proceso productivo, vamos a seleccionar qué tipo de tecnología vamos a utilizar para el muestreo, para en este caso el diagnóstico de nuestros equipos. Entonces, en función de esta selección de tecnología, de igual manera no necesita que sea complicada, el mantenimiento va a estar basado en condiciones orientado al equipo utilizando herramientas inteligentes, herramientas que a nosotros nos permitan hacer estas mediciones.
Vamos a centrarnos en los modos de falla probable y luego vamos a hacer coincidir la tecnología correcta que más se ajuste al tipo de equipo con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, herramientas nuevas, cada vez que sean menos complicadas, que no necesiten, en este caso, de mayor capacitación o de mucho conocimiento específico sobre el uso y el manejo de estos equipos, nos van a permitir a nosotros el trabajar de manera mucho más efectiva y eficiente. Como podemos ver en el gráfico, nosotros vamos a tener una comparación de cómo se comportaría una máquina con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar, en este caso, la condición en la que se encuentra nuestra máquina con respecto al tiempo? Entonces, lo vamos a hacer. Los primeros análisis que se hacen y los análisis, en este caso, que nos permiten conocer los primeros estados de nuestra máquina, por ejemplo, es un análisis del aceite, donde vamos a poder nosotros encontrar partículas, vamos a poder encontrar diferentes elementos que nos permitan ya conocer un diagnóstico de nuestro equipo. Luego vamos a hacer mediciones de ultrasonido, luego vibraciones, luego mediciones eléctricas y como podemos ver en la curva, a medida que vamos encontrando problemas, en este caso eléctricos, ya de temperatura mediante cámaras termográficas, el nivel en este caso de fallo se encuentra mucho más próximo, llegando al punto de cuando ya tenemos un sonido, pues en este caso un ruido excesivo o al contacto, en este caso, por ejemplo, con una termocupla que nosotros podamos hacer una medición de temperatura, vemos que ya se encuentra y que es notorio en este caso la presencia de un problema hasta llegar al fallo. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en un área, en este caso de mediciones basadas en lo que les comentaba, en el área, podríamos decir, en esta área que podemos observar entre verde y amarillo, nosotros vamos a poder, en este caso, el optimizar tanto el recurso de reparación como puede ser tanto eh, el personal al que nosotros asignamos, en este caso para realizar tareas de mantenimiento, de igual manera los repuestos y todas las tareas que impliquen una acción, en este caso preventiva, nos va a permitir a nosotros este ahorro tanto de dinero como de recursos para que podamos mantener la confiabilidad de nuestros equipos al máximo. A medida que, en este caso, nosotros no hagamos un plan de mantenimiento predictivo en función de los primeros indicativos de fallo que se puede presentar en nuestros activos, vamos a llegar al punto de acciones correctivas, que obviamente conocemos que las acciones correctivas a nosotros nos van a llevar paras innecesarias en la línea de producción, vamos a tener pérdida, en este caso, de lotes de producción por daños, porque no estamos cumpliendo con una orden, en este caso de producción, y de igual manera nos va a traer costos que no estaban contemplados dentro del mantenimiento. Y posteriormente ya la implementación del plan de mantenimiento como tal, que nos lleva a la gestión de datos. Al momento en que nosotros implementamos en nuestros activos, como les decía, identificamos cuáles van a ser, en este caso, los críticos, nos permiten a nosotros el poder identificar ya los activos a los cuales vamos a direccionar, sea esto termografía, análisis de vibraciones, análisis de aceites, análisis eléctricos, vamos a ir determinando cuál se ajusta de mejor manera a nuestros activos. Entonces, todas estas medidas las vamos a realizar con equipos de medición para las diferentes aplicaciones, mediciones de corriente, mediciones de voltaje, mediciones de aislamiento, mediciones de vibraciones y de igual manera mediciones, en este caso de temperatura, a través de eh, cámaras termográficas. La curva que estábamos observando efectivamente se va bueno, está generalizada, no podemos tampoco hablar de que sea en este caso, una tendencia absoluta, pero sí es lo más, en este caso, eh, globalizado, generalizado al comportamiento de la maquinaria. Entonces, esa tendencia es la que se va a mantener por lo general.
Y eso va a incluir, entonces, nuestra gestión de datos va a incluir también a todos los miembros de nuestro equipo de trabajo. Entonces vamos a tener una plataforma, por ejemplo, la plataforma de FluConnect, una plataforma que a nosotros nos permite crear de manera gratuita en la nube a través de nuestro celular. Nos permite crear, en este caso, un perfil de una planta donde nosotros ubiquemos nuestros activos. Vamos a ubicar las mediciones asignadas a cada uno de esos activos y vamos a crear un grupo de trabajo. Entonces nosotros con la gestión de datos lo que vamos a poder hacer es gestionar todos los datos, compartir la información con el equipo. Ustedes saben que en este caso la información es lo que nos permite a nosotros el poder tomar decisiones, por eso es importante que estas mediciones sean tomadas a través de equipos que sean confiables, de equipos que nos permitan a nosotros tener la veracidad de que esa medición es la correcta. Entonces, mediante el abastecimiento de la información con estos equipos de medición, nosotros vamos a utilizar hojas de cálculo, sean simples o un poco más complejas, dependiendo del tipo de implementación de sistema de mantenimiento que nosotros tengamos, para después analizar la criticidad y luego pues ubicar nosotros dentro de nuestro cronograma las acciones a realizarse. ¿Cuál va a ser el enfoque? Que nosotros enfoquemos nuestros planes de mantenimiento hasta el momento de predecir el fallo, que nosotros podamos optimizar y en este caso hacer el uso máximo de la disponibilidad de uno de nuestros activos hasta el momento en que vaya a fallar. Entonces, el momento previo a la falla, pues nosotros dentro de nuestro plan de mantenimiento vamos a programar las acciones correctivas necesarias para poner nuevamente a nuestro equipo dentro de su zona nominal de trabajo. Hemos hablado de vibraciones, en este caso, hemos hablado de termografía anteriormente, ahora vamos a hablar de vibraciones. Son dos aspectos básicos en cuanto a nuestros planes de mantenimiento predictivo. Van a ser, en este caso, las bases que nos van a permitir a nosotros el abastecer de información a nuestros planes de mantenimiento predictivo. En este caso vamos a conversar sobre lo que respecta a análisis de vibraciones. Entonces, ¿qué es una vibración? Una vibración no es más que un movimiento oscilatorio con una pequeña amplitud. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un péndulo, tenemos una masa que cuelga de un resorte y que al momento en que nosotros le damos una pequeña, en este caso podemos tirarle a ella, va a empezar a oscilar. Todos los cuerpos presentan una señal de vibración en la cual plasman cada una de sus características. Nosotros conocemos pues que incluso a nivel atómico, los átomos de cada uno de los elementos se encuentra en un estado de vibración. Entonces, todos los objetos se encuentran en un estado de vibración y a nivel, en este caso, de mediciones en máquinas rotativas, pues la vibración, un exceso de la misma, pues nos va a llevar a nosotros a problemas dentro de nuestra planta, dentro de nuestros equipos. Entonces, si bien desde que nosotros arrancamos una máquina, desde que nosotros arrancamos un motor, esta máquina ya empieza a vibrar. Esta vibración tiene que mantenerse dentro de una zona nominal de trabajo, una zona tolerable. El momento en que nosotros excedemos esta zona, pues es cuando empezamos a tener problemas. Por eso es importante que nosotros, en función de estas mediciones de vibraciones, podamos predecir este fallo y nosotros tomar acciones correctivas. Entonces, de acuerdo a esto, las máquinas presentan su propia señal de vibración y en ella se encuentra la información de cada uno de sus componentes. Por tanto, una señal de vibración capturada de una máquina significa la suma vectorial de la vibración de cada uno de los componentes. Entonces, nosotros gracias a herramientas que nos permitan, en este caso, realizar la medición de vibraciones, vamos a poder analizar absolutamente todos los componentes que se encuentren influenciando, en este caso las fuerzas que se encuentren influenciando dentro de un equipo, por ejemplo, dentro de un compresor. Todas las fuerzas que se encuentren en ese momento vectorialmente, la sumatoria total, vamos a poder realizar nosotros un análisis en función de esta vibración, de este movimiento oscilatorio que se presenta.
¿Qué tipos de vibraciones vamos a encontrar? Vibraciones simples, que es la base principal de las señales de vibraciones en el dominio del tiempo, que no son más que señales sinusoidales, como podemos observar en la imagen. Estas son máquinas simples y son representaciones de oscilaciones puras. Como podemos observar nosotros, entonces, ¿cómo vamos a tener visualmente la representación de cómo se comporta en este caso la vibración, nuestra forma de onda? Vamos a tener una señal sinusoidal donde encontramos tanto la amplitud, el periodo, el tiempo con el cual, cómo va variando con respecto al tiempo, y el ángulo de fase. Entendiendo el ángulo de fase va a ser la suma de diferentes, en este caso, señales que tendremos. Como les comentaba, cada elemento constitutivo de una máquina va a tener una vibración diferente. Entonces, entre vibraciones van a tener también ángulos de fase. Entonces, en vibraciones simples, la amplitud desde el punto de vista de vibraciones es cuánta cantidad de movimiento puede tener una masa desde una posición neutral. Entonces, nosotros partíamos, como veíamos en la imagen, partimos de un punto de equilibrio, ejercemos una fuerza, por ejemplo, a esa masa con resorte, y va a empezar a oscilar. Esa oscilación nosotros la vamos a poder representar a través de una onda sinusoidal. Entonces, la amplitud se mide generalmente de valores pico a pico, teniendo como nosotros el negativo y el positivo como punto máximo y mínimo. Para el desplazamiento, valores cero pico desde, en este caso, el eje X, el eje del tiempo, con respecto al punto más alto de la onda, y valores RMS para velocidad y aceleración. Vibraciones compuestas, que son lo que se va a presentar ya en la realidad, en nuestros análisis, pues nos vamos a encontrar con vibraciones compuestas, ya que vamos a tener, como les decía, diferentes componentes, diferentes, en este caso, condiciones de fallo que se van a sumar, que se van a complementar. En este caso nos van a permitir conocer un diagnóstico completo del estado de nuestra maquinaria. Entonces, en vibraciones compuestas no son más que una señal compuesta de la sumatoria de varias señales sinusoidales que comprenden cada uno de los componentes que se encuentran en la máquina, más todos los golpeteos y vibraciones aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la suma de diferentes vibraciones simples. Como podemos ver en la imagen, pues, si bien son ondas sinusoidales, van a variar en tanto en su amplitud como en el periodo en este caso, en la frecuencia que cada uno de estos se repite. Entonces, la suma de estas variaciones simples nos van a dar una vibración compuesta. Va a ser la sumatoria no solamente de dos, sino de diferentes vibraciones simples. Pueden ser 2, 3, 4, 5, el n número de vibraciones que tengamos dentro de nuestro, en este caso, máquina en medición, hasta que vamos a tener una vibración compuesta. Entonces, todos los tipos de vibraciones que se presentan, no podemos analizarlas, sería complejo el que podamos analizarlas en este caso una por una, que es lo que se hizo a través de la transformada de Fourier, en este caso el matemático francés Jean-Baptiste Fourier, quien encontró la forma de representar una señal compleja en el dominio del tiempo por medio de serie de curvas sinusoidales con un valor de amplitud y frecuencia específicos. Entonces nosotros, como podemos ver en la imagen, vamos a tener diferentes vibraciones simples, en este caso diferentes ondas sinusoidales, que lo que hace la transformada de Fourier es representarla en este caso, en picos, con respecto al dominio de la frecuencia. Entonces, lo que hacemos es que nosotros tenemos diferentes formas sinusoidales, en este caso de comportamiento de los elementos, puede ser por desbalance, por holgura en los rodamientos. Esto nos lleva a nosotros a tener diferentes tipos de señales. La transformada
de Fourier nos permite a nosotros el condensar toda esta información en una sola con respecto al dominio de la frecuencia. Esto lo conocemos como espectro de vibración y es lo que se nos va a mostrar en el momento en que realizamos nosotros análisis de vibraciones o cuando nosotros externalizamos ese servicio y nos presentan en este caso un reporte del análisis de vibraciones, pues nos vamos a encontrar con gráficos donde se encuentran los espectros de vibración, la amplitud de los mismos y la frecuencia en la cual se están presentando. Entonces, cada espectro va a tener una frecuencia característica y va a tener una forma de comportamiento característico. Esto nos debe a nosotros el poder identificar cuál es el daño, en este caso que tenemos por vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso un analizador de espectros que trabaja la transformada de Fourier rápida? Es la captura de señal desde la máquina y luego calcula toda la serie de señales sinusoidales que contiene la señal compleja y por último nos muestra en forma individual, como les decía, en el eje de la X, pero en este caso en el dominio de la frecuencia. Entonces, estos análisis se los realiza de manera manual, en este caso un analista de vibraciones. Existen igual, en este caso, cursos para la certificación en vibraciones en nivel 1, nivel 2, nivel 3, que permiten realizar este estudio de manera, en este caso manual, que una persona pueda hacer este análisis. ¿Cómo hace el análisis? Pues ayudándose de equipos de medición, realiza las mediciones correspondientes y después de eso, pues realiza el análisis y diagnóstico final. Ahora, para eso, pues obviamente nosotros vamos a tener que invertir en un recurso, vamos a tener que invertir en la capacitación para realizar este trabajo. Y muchas veces eso no es factible, muchas veces por tiempo, incluso por dinero, no es factible que nosotros invirtamos en la capacitación en vibraciones. Entonces lo que optamos es, una, por externalizar el servicio o dos, por adquirir, en este caso, un equipo que nos permita a nosotros conocer el estado de vibraciones de nuestro equipo y automáticamente que nos dé un análisis completo y nos indique cuál es el daño que se presenta por vibraciones dentro de, de nuestra maquinaria. ¿Qué problemas son los más comunes que se presentan dentro de las máquinas rotatorias? Una es el desbalanceo. Una de las principales causas asociadas al aumento de las amplitudes de vibraciones está asociado por el desbalance, donde el mismo se debe a que el centro de gravedad del cuerpo giratorio, en este caso, como podemos observar, tenemos los dos ejes, vendría a estar en el centro donde se cruzan el eje X y el eje Y, se encuentra el centro de gravedad del cuerpo giratorio, siempre y cuando obviamente este sea uniforme, como por ejemplo el rotor de un motor. Se presenta el desbalance en el momento en que nosotros movemos ese centro de gravedad a otro punto. Entonces, lo ideal es que el centro de gravedad se encuentre en el centro geométrico de nuestro eje, pero nosotros conocemos que no siempre eso se da por diferentes motivos. Puede ser por una carga desbalanceada, puede ser porque el material con el cual fue elaborado nuestro eje no cumple con las especificaciones o el mismo desgaste, el mismo uso, o a veces incluso puede ser que que material de la planta se haya introducido en el eje. Entonces esto nos va a llevar a un desbalance, que es lo que hace que el centro de gravedad se desplace con respecto al centro geométrico del eje y esto nos va a mostrar, en este caso, un desbalance, un golpeteo. Esto representa uno de los problemas más comunes en máquinas rotatorias. Otro de los problemas que se presenta es la desalineación. En realidad, pues siempre existe una desalineación combinada, no existe una sola desalineación, con lo cual nosotros nos referimos a dos tipos de desalineación. La angular, que podemos ver en la imagen de la izquierda, que se presenta, por ejemplo, aquí en el matrimonio de los dos ejes, lo que hace es formarse un ángulo, una B, y al momento en que
nosotros tenemos esta separación de ángulo, vamos a tener ya una desalineación. Lo óptimo es que las dos caras, en este caso del matrimonio, sean completamente paralelas. El momento en que se nos presenta ya un juego, en este caso se presenta una variación en este ángulo, tenemos ya nosotros la presencia de una desalineación. Esa desalineación pues va a ser de una tolerancia pues mínima, y el momento que excedemos la tolerancia pues en el gráfico es mucho más notoria como se encuentran en este caso desalineadas perdón, por desalineación angular. Y otra forma de desalineación es la desalineación paralela, cuando los ejes en este caso no son colineales. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos que el motor en este caso con respecto a la carga que tiene se encuentran desalineados con respecto a su eje colineal. Lo óptimo es que los dos ejes se encuentren alineados de manera colineal. Entonces, ¿cómo nosotros eso lo vamos a corregir? A través de diferentes métodos de alineación. Tenemos diferentes métodos mecánicos, pero también en este caso tenemos herramientas que nos permiten hacer esa alineación de manera mucho más rápida, de manera mucho más precisa. En el siguiente video vamos a observar cómo vamos a realizar una alineación de ejes a través de un alineador láser. Daño de los rodamientos y los sellos, vamos a tener problemas del anclaje de los equipos. La gravitación va a aumentar la temperatura de esos problemas. En este caso, para nuestros activos de la planta. Lo que nos permite un alineador láser es que a través de simples medidas guiadas a través de la pantalla, nosotros vamos a realizar el respectivo diagnóstico en el caso que se encuentra. Que les comentaba en la imagen, por ejemplo, aquí tenemos una desalineación angular, la cual vamos a poder corregirla con equipos, en este caso automatizados, que nos permitan a nosotros en tiempo real el poder realizar las acciones correspondientes. El equipo nos va, en este caso el Plug 830, indicando qué modificaciones nosotros debemos realizar. Una vez realizado en este caso la alineación, posteriormente vamos a hacer una verificación para determinar si encuentra nuestro trabajo de alineación dentro de los parámetros tolerables especificados. Entonces, una vez que se ha realizado esta medición, nos va a presentar un diagnóstico visual de cómo se encuentra el estado de nuestro equipo. Esto nos sirve tanto para la implementación de nuevos equipos como para la equipos de una planta. ¿Cuáles son los beneficios de una alineación? Pues vamos a ver incrementar la disponibilidad, en este caso, de los equipos para la producción, vamos a incrementar la productividad, vamos a disminuir en este caso las pares innecesarias. En este caso vamos a optimizar los costos y nos va a permitir a nosotros el trabajar de manera mucho más efectiva. Otro de los problemas que están relacionados con máquinas rotatorias es la holgura mecánica. La holgura mecánica puede tener diferentes naturalezas. Por ejemplo, la falta de apriete entre distintos elementos mecánicos, aflojamiento de pernos, rotura de anclajes, aumento de tolerancias producidas por desgaste, holguras en los cojinetes, rodamientos de engranes. Ese aflojamiento de los manguitos, tolerancias de manufactura inadecuadas, en este caso va a tener un juego
interno, el eje con respecto al, al rodamiento, una holgura entre el impulsor y su eje en el caso de bombas. Entonces causa un truncamiento en la forma de onda del dominio del tiempo. Entonces, como podemos ver en la imagen, la holgura lo que hace es un juego, en este caso, que nos va a llevar a un golpeteo entre el eje y el rodamiento. Ese es otro de los problemas más comunes que se presentan dentro de los problemas de vibraciones. Entonces, la holgura es otro de los defectos que nosotros debemos tomar en consideración al momento de hacer los análisis de vibraciones. En este caso, la holgura mecánica va a tener un comportamiento, en este caso va a tener un comportamiento en el espectro que yo les comentaba, diferente a lo que es la desalineación y diferente a lo que es el desbalance. Entonces, en el análisis de vibraciones, nosotros vamos a poder observar una curva distinta. Entonces, es visualmente, en este caso, notorio cada uno de estos comportamientos. Otro de los problemas asociados y más comunes son las fallas en los rodamientos, fallas en la pista interna, en la pista externa, en la jaula donde se encuentran en este caso, los elementos rodantes y daños en los elementos rodantes como tal. Entonces, ¿qué problemas se presentan? Agrietamiento del material, producido por errores en el mismo ensamble desde que fueron fabricados, esfuerzos anormales, corrosión, en este caso por una lubricación deficiente o por tal vez un ambiente demasiado húmedo, partículas externas que se hayan introducido y que estén trayendo problemas a nuestros rodamientos. Otro de los problemas que también se muestran muchas veces en los rodamientos y no necesariamente son mecánicos, son la corriente que transita a través del eje. Va a existir una corriente que eh, se pasa entre el estator y el rotor y va a generar también, en este caso, chispazos en nuestros rodamientos. Si esta corriente está fuera del rango nominal de trabajo, en este caso del lubricante que nosotros estamos utilizando, si nosotros excedemos ese rango de temperatura que soporta, vamos a tener pequeños chispazos que van a ir poco a poco también agrietando nuestros rodamientos y eso visualmente se lo puede identificar. Entonces también en este caso, por ejemplo, el equipo Fluke MDA 550, que es un equipo que nos permite a nosotros el trabajo de osciloscopio y a su vez un analizador eh, de variador de frecuencia. Entonces nosotros conocemos que los variadores de frecuencia están íntimamente relacionados con nuestros motores. Este equipo nos permite a nosotros el poder hacer un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro variador de frecuencia y a su vez nos permite también hacer esta medición que les digo de la corriente de fuga que se presenta en el eje de los motores. Entonces esa corriente de fuga, si es que, como les comentaba, es excesiva, si esa corriente pues excede la tolerancia que tiene de trabajo nominal de lubricante, va a traer un problema al rodamiento y van a existir agrietamientos que, como les comentaba, no necesariamente son producto de rozamiento mecánico. ¿Qué variables vamos a medir? En este caso, para medir la amplitud de espectro. Existen varias variables para medir la amplitud de vibración de un espectro. Para vibraciones mecánicas, lo más común es medirlas en unidades de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Cada una de estas pues presenta ventajas respecto a la otra y por tanto es recomendable que en este caso este experto, este analista de vibraciones, revise cada una de ellas y opte por la que mejor se adapte al trabajo de medición, en este caso de vibraciones que esté realizando. Entonces, vamos a tener en este caso, la variable de desplazamiento, vamos a utilizar un sensor de proximidad. En el caso de la variable de velocidad, un sensor de velocidad y en aceleración, pues un acelerómetro. Entonces, para medir las variables de amplitud de espectro, en el caso del desplazamiento, la medida en desplazamiento pues puede ser en la medición dentro del sistema internacional o el sistema anglosajón.
que es importante para reconocer los patrones que están a muy baja frecuencia. Los picos de vibración que están al comienzo del espectro son mejor resaltados. Esta es una medida especial para dar anormalidades en chumaceras de aceite muy utilizadas en turbomáquinas. Entonces, en este caso, eh, este procedimiento de medición de desplazamiento a través de un sensor de proximidad nos permite a nosotros realizar una medición puntual de cómo se encuentra en este caso, la rotación del eje con respecto a la chumacera. Entonces, nos va a permitir y nos va a dar, en este caso, un espectro característico. Con respecto a la velocidad, vamos a trabajar nosotros en cambio con un sensor de velocidad que nos permite la medida. De igual manera, como les comentaba, eso ya dependerá de la aplicación, sea el sistema métrico o el sistema inglés, que nos va a permitir reconocer la mayoría de los patrones de fallas primarias y de otros componentes cuando están en un estado evidente, como por ejemplo lo que conversábamos con el desbalance, desalineación, holgura mecánica, fricciones abrasivas, resonancias, pulsaciones, engranajes de pocos dientes, sistemas de poleas, aspas de bombas y ventiladores. Esta variable de velocidad es importante para resaltar los picos de bajas y medianas frecuencias. ¿Cómo funcionan estos sensores? Lo que hacen es tener, en este caso, un imán en los resortes y una bobina de alambre, que al momento en que se presenta esta medición, que se presenta un desplazamiento de este imán con respecto a los resortes, va a generar una diferencia de potencial. Esto cabe mencionar que se muestra en un solo eje. Entonces, vamos a implementar los sistemas en este caso, de medición de velocidad para determinar otro tipo de problemas complementarios a las mediciones de desplazamiento. Y lo que actualmente se está utilizando, que son la medición de aceleración. Es una medición mucho más completa que nos permite a nosotros el conocer patrones asociados a contacto metal con metal, fricciones abrasivas, problemas en engranajes, cavitación, entre otros. Esta variable pues resalta picos de vibraciones de medidas en altas frecuencias y es muy utilizada para la detección prematura de fallas en chumaceras y rodamientos y otros componentes como engranajes. ¿Cómo funcionan? En este caso, los acelerómetros son, en este caso, sensores piezoeléctricos que se encuentran, en este caso, un cuarzo, este material, al momento de hacer la medición, pues va a estar sometido, de acuerdo a la vibración, va a estar sometido a una fuerza y esa fuerza va a ser traducida a una diferencia de potencial. Entonces nosotros a través de los acelerómetros vamos a poder realizar mediciones mucho más completas y en este caso los acelerómetros, vamos a tener acelerómetros tanto para hacer mediciones en un solo eje como sensores triaxiales que nos permitan con una sola medición, en este caso en un solo punto, en un solo rodamiento que nosotros realicemos la medición, vamos a obtener mayor información, en este caso en los tres ejes. Haciendo la medición en un solo punto, vamos a tener el diagnóstico de los tres ejes de medición. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar ya un monitoreo de vibraciones en nuestras máquinas, ha quedado demostrado que, en este caso, la forma de onda, la firma que deja el comportamiento de la vibración en una máquina, es la que da mucho más información acerca del funcionamiento interno de la máquina que cualquier otra clase de prueba no destructiva. Tenemos, como les comentaba al inicio, diferentes tipos de opciones para realizar nuestros planes de mantenimiento. Otro, por ejemplo, es la medición en este caso, de la resistencia del aislamiento. Esa, por ejemplo, es una prueba destructiva que es recomendable que se la haga mm, a lo mucho como mucho una vez al año, donde nos permite conocer la resistencia del aislamiento. En este caso, hablaríamos de máquinas rotatorias, pues, de nuestros motores, pero bueno, también está
direccionado a lo que son, por ejemplo, de transformadores, el sistema de cableado. Entonces, ese en cambio es una prueba destructiva, como les decía. Entonces, al tratar nosotros de pruebas no destructivas, el análisis de vibraciones es la más fiable en este caso. Entonces, un rodamiento con un pequeño defecto, podría ser incipiente, provocará un cambio de la torre en la vibración de la máquina, de la misma manera que un desbalance, una desalineación u otra cantidad de fallas. Entonces, como les comentaba, cada falla va a tener un tipo de comportamiento, va a comportarse de diferente manera con respecto al tiempo. Entonces, lo que hacen los analistas de vibraciones, en este caso la persona como tal, lo que hace es traducir esas señales sinusoidales a una señal de espectro y detectar cuál es el tipo de problema. Ahora nosotros, si no tenemos en este caso, como les decía, la capacidad de invertir en una persona, muchas veces pasa que nosotros invertimos en nuestras plantas en capacitar en un analista de vibraciones y pueda que esta persona pues cambie de empleo o sea transferido a otra área y ese conocimiento se va con la persona. Por eso es recomendable que nosotros más bien optemos por equipos que nos permitan hacer ese análisis a través de una guía rápida y que automáticamente nos muestren el problema que se presenta en nuestra máquina. Entonces, la medición de vibraciones y su análisis son la base del mantenimiento predictivo. Como les decía, eso se va a complementar también a lo que realizamos con respecto a mediciones de termografía y que forman, en este caso, un fuerte contraste de la práctica del mantenimiento del tipo histórico. ¿Qué es lo que lleva a eso? A que nosotros podamos cotejar mediciones. Nosotros implementamos, por ejemplo, por ejemplo, un compresor. Nosotros al momento en que adquirimos un compresor, es importante que nosotros realicemos una medición inicial, ya que pueda que el equipo tenga un defecto incluso de fábrica. Entonces, no necesariamente el hecho de que nosotros adquiramos un equipo nuevo quiere decir que el equipo se encuentra en buen estado. Entonces, esta medición de vibraciones nos permite también el conocer. Y también es un punto de partida, porque si nosotros partimos, en este caso, de una máquina nueva, realizamos la medición de vibraciones, se encuentra dentro del parámetro nominal, ese va a ser nuestro punto de partida para futuras mediciones. Entonces, con respecto al tiempo, lo que les comentaba, este histórico nos va a permitir ver con respecto al tiempo cómo se está comportando y poder predecir cuándo se va a presentar una falla. El desequilibrio sí puede ser causado por defectos de fábrica, como les comentaba, puede ser por defectos, en este caso, del material utilizado o eh, de la misma, del mismo proceso, en este caso de ensamblaje de un equipo, puede presentarse desequilibrios. Entonces es importante también, como les decía, que nosotros podamos realizar una medición de vibraciones al inicio de la implementación de un nuevo equipo y de igual manera de una vez que nosotros hemos hecho alguna acción correctiva. Entonces, eso va a ser nuestro punto de partida para luego nosotros poder cotejar las futuras mediciones. Los equipos analizadores de vibraciones son los que nos permitan a nosotros la identificación y localización conjunta de las averías mecánicas más comunes de las que conversamos nosotros, daños en los rodamientos, en los cojinetes, alineaciones incorrectas, desequilibrios o desbalances u holguras entre el rodamiento y el eje en este caso, mecánico que tenemos en nuestro sistema. Concentrado los trabajos de mantenimiento en el origen del problema, con lo que se reduce los tiempos de parada no planificados, perdón. Entonces, ¿a qué van enfocados los analizadores de vibraciones? Sin la necesidad que muchas veces hemos observado que tenemos que buscar, en este caso, un daño de manera visual, ir inspeccionando, incluso tenemos que desmontar toda una maquinaria para visualmente ir detectando qué fallo se encuentra. Entonces, los analizadores de vibraciones están orientados a que nos indiquen ya puntualmente, nos den un resultado y nos digan puntualmente dónde se encuentra el desperfecto. Por ejemplo, si es por desalineación o tal vez el rodamiento a la entrada de una caja de engranes se encuentra en mal estado, entonces ya podemos conocer nosotros puntualmente dónde se encuentra el daño sin necesidad de hacer como les decía, perder tiempo en este caso
al momento de hacer inspecciones a lo largo de todo un sistema mecánico. Estos equipos nos permiten, entonces, los analizadores de vibraciones, el realizar, en este caso, informes de diagnóstico detallado junto con diagramas espectrales, los diagramas que yo les comentaba. Si en el caso de que nosotros tengamos más experiencia, en este caso seamos conocedores de lo que es la materia de análisis de vibraciones, los equipos también a nosotros nos permiten el poder verificar, en este caso, los diagramas espectrales para que nosotros también realicemos un diagnóstico y podamos emitir nuestros criterios. Entonces ayudan a confirmar la calidad de los datos que nos está mostrando el equipo y acotar las posibilidades para la determinación de la causa originaria de la falla. Entonces estos equipos nos permiten a nosotros el conocer ya puntualmente dónde se encuentra un daño, cuál es el tipo del daño y de igual manera una acción correctiva que nosotros debemos implementar. Por ejemplo, el analizador de vibraciones Flug 810 es un equipo que nos permite a nosotros visualmente el poder armar nuestros sistemas mecánicos. Entonces nosotros vamos, por ejemplo, a partir desde un motor, y esto lo vamos a ir acoplando a nuestro sistema mecánico. El equipo, por ejemplo, nos va a preguntar si este motor es de corriente alterna, de corriente continua, si el motor se encuentra colocado de manera horizontal, vertical, si el equipo se encuentra acoplado a qué tipo de carga, por ejemplo, un ventilador, si se encuentra acoplado a un eje, a una caja de engranes, a un sistema de poleas, a un sistema de correas, perdón, de cadenas, por ejemplo. Entonces, todo nosotros vamos a poder visualmente el crear este sistema mecánico. Por ejemplo, en el ejemplo, en el área de medida, nosotros podemos observar cómo tenemos un motor acoplado a una bomba. Entonces, visualmente, una vez que nosotros hemos creado un componente, en este caso, por ejemplo, un ventilador, el motor asociado a un ventilador o una bomba, después vamos a realizar la medición correspondiente. Entonces, este equipo nos permite a nosotros el identificar el punto donde vamos a realizar la medición. Por ejemplo, el punto 1, que va a ser la parte posterior del el motor. Como les comentaba, al trabajar nosotros con un sensor piezoeléctrico triaxial, este acelerómetro nos permite el poder ubicar en cualquier posición de la parte posterior. Eso sí, siempre la recomendación en cualquier medición que ustedes hagan con analizadores de vibraciones, la ubicación, en este caso del sensor, es crucial. Por eso es importante que siempre sea colocado lo más cercano al rodamiento, que sea ubicado en una parte metálica que esté lo más cercana al rodamiento, que se encuentre en este caso sin ningún otro elemento que pueda atenuar la vibración, o como por ejemplo, en el caso de que hagamos una medición en el motor, pueda que la carcasa del motor tenga una guarda que en este caso, nos impida el tener acceso completo al rodamiento. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es ubicar las mediciones lo más cercana que tengamos al rodamiento. Entonces, por ejemplo, el Flug 810 nos permite a nosotros, este analizador, el visualmente nos va indicando dónde debemos nosotros ubicar el sensor, cuál va a ser, en este caso, la posición, la orientación que se encuentra el sensor, y finalmente nos presenta un diagnóstico. Entonces, todo este trabajo que hace un analista de vibraciones o que muchas veces nosotros subcontratamos, o también somos nosotros quienes damos ese servicio, vamos a obviarnos el tener que hacer todo este análisis de las formas de ondas sinusoidales de cada uno de los problemas a través, en este caso, de un analizador como el Flug 810, que nos permita conocer de manera inmediata cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestro sistema mecánico. Entonces, al final, después de hacer todo el análisis, el equipo a nosotros nos permite conocer visualmente, como podemos ver en una paleta de colores, vamos a observar dentro de él, en este caso, del área nominal de trabajo, el área normal en el que debería trabajar nuestro sistema, marcado de color verde. Con color amarillo a nosotros nos muestra que ya se está presentando algún tipo de fallo, y este fallo pues es cuestión de meses o de semanas que se presente ya como un problema grave.
El naranja es cuestión de días que nosotros tengamos un problema y el rojo, pues ya tenemos un problema presente como tal, como podemos observar en, como nos dice el equipo, nos permite conocer este reporte. Y nos permite esto, como les decía, lo importante es que nosotros tengamos este histórico. Entonces, de acuerdo a nuestro plan de mantenimiento que nosotros hemos diseñado, poder predecir cuándo se va a dar este daño. Entonces, al momento en que vemos esta variación con respecto al tiempo de cómo se está comportando, por ejemplo, el rodamiento a la salida del motor, entonces nosotros vamos a predecir y dentro de nuestro plan de mantenimiento vamos a poder planificar el día en el cual nosotros vamos a hacer la intervención y la corrección correspondiente que tenemos en este caso previo a un daño. La idea es que nosotros optimicemos y llevemos al máximo nuestros equipos, porque ¿qué es lo que pasa? Los planes de mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que nos dicen? Cada cierto periodo, por ejemplo, 5.000 horas de uso, hágase el cambio de un rodamiento, independientemente si ese rodamiento se encuentra o no en buen estado. Simplemente lo que hacemos es asegurarnos al realizar ese cambio de que estamos ubicando en este caso un elemento nuevo y vamos a correr otras 5.000 horas de uso. Pero eso también nos va a llevar a nosotros a estar haciendo cambios innecesarios. Entonces, la idea del plan de mantenimiento predictivo y basado en la confiabilidad es que nosotros podamos alargar ese tiempo de vida hasta que se vaya a presentar el daño. Entonces, ese rodamiento puede que no trabaje 5.000 horas, sino 7.500. Entonces, a través de estos equipos como el analizador de vibraciones Flug 810, vamos a poder alargar este tiempo de vida útil del dispositivo, en este caso del elemento como el rodamiento, y cambiarlo previo a que se presente el daño. El equipo viene constituido por un tacómetro que nos permite a nosotros hacer la medición de la velocidad que se encuentra en el eje. En este caso, la conexión al CPU. Es importante el momento en que ustedes tengan un equipo analizador de vibraciones del que puedan, en este caso, descargar esa información, que ustedes puedan gestionar esta información a través de un software. Entonces, el Flug 810 nos permite hacer ese, eh, esa, eh, ese registro de la información y de igual manera nos permite a nosotros el poder implementar como parte del plan de mantenimiento predictivo los informes que nos presenta el equipo. Entonces vamos a poder a nosotros abastecer nuestro plan de mantenimiento. Y si damos servicios de igual manera, al momento en que damos un servicio, pues nos sirve a nosotros también como una prueba y nos permite a nosotros el tener, en este caso, un respaldo del trabajo que se ha realizado. Y como les comentaba, tenemos la posibilidad de incorporar un sensor uniaxial para hacer mediciones en cada uno de los ejes o el triaxial que nos permite a nosotros hacer la medición en 3 ejes y tener un diagnóstico completo del estado de nuestra maquinaria. Entonces, características del analizador de vibraciones Flug 810 que nos permite tener un nivel general de las vibraciones para que nosotros podamos evaluar rápidamente el estado general de nuestra máquina y directamente en la pantalla de diagnóstico el poder identificar cuál es el problema que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener una escala de indicadores, como les decía, visualmente por colores vamos a tener nosotros el reporte de leve, moderado, grave y crítico. Vamos a tener, aparte de eso, recomendaciones sobre las reparaciones que nosotros debemos realizar. Entonces, puntualmente nos va a indicar cuál es el daño y cuál es la reparación que nosotros debemos, en este caso, efectuar. Y la ayuda de la pantalla sensible al contexto ofrece a nosotros, en este caso, consejos en tiempo real y nos sirve de guía para nuevos usuarios, como les comentaba. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros el trabajar con equipos analizadores de vibraciones? Es que nosotros no necesariamente debemos ser, en este caso, expertos en vibraciones. Entonces nosotros a través de este equipo vamos a poder simplemente conocer el sistema mecánico al cual nosotros vamos a hacer la medición, con que nosotros conozcamos cómo se encuentra en este caso constituido, el equipo visualmente, en este caso de manera gráfica, nos va a indicar cómo tenemos que proceder en este caso para realizar las mediciones. Esto va a estar direccionado, por ejemplo, a compresores, a ventiladores, a
a equipos como por ejemplo equipos que estén acoplados un eje a un sistema de engranes, a un sistema de poleas. Todo esto lo vamos a poder ir creando nosotros en nuestro equipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un compresor, tenemos cómo se encuentra en este caso acoplado, los puntos de medición donde vamos a realizar las mediciones y de igual manera nos indica dónde debemos ubicar el sensor. Como les comentaba, las recomendaciones siempre que ustedes hagan mediciones para vibraciones, siempre lo más próximo a los rodamientos. Por ejemplo, en este caso, un ventilador. El equipo nos permite, el Flug 810 nos permite crear todos estos sistemas mecánicos. Entonces, tenemos el motor, acoplado a esto vamos a tener un sistema de poleas y posteriormente el ventilador. Entonces, el equipo nos indica los puntos donde nosotros vamos a realizar las mediciones y posteriormente el diagnóstico que les comentaba. Entonces, todos estos sistemas son sistemas abiertos. Es un sistema que nosotros vamos a poder crear en función de la disposición constitutiva mecánica que tiene nuestro sistema. Los analizadores de vibraciones nos permiten a nosotros el obviar, si bien la experiencia empírica de muchos de las personas que trabajan dentro de mantenimiento nos lleva que a través del sonido, a través muchas veces de un destornillador, con simplemente escuchar el rodamiento, nosotros ya podemos conocer cómo se encuentra el estado de la maquinaria. Pero ahora esto no lo podemos plasmar en un papel, ya que es en este caso, un criterio subjetivo. Es un criterio que no, por ejemplo, no se va a transferir entre compañeros, sino que la experiencia les permite el poder conocer. Ahora, ¿qué pasa si ese experto, como les decía, cambia de lugar de trabajo o es uno de los más antiguos dentro de la planta y se jubila? Ese conocimiento no es transferido. Y como les comentaba también, es un conocimiento empírico, no es un conocimiento formal. Y nosotros, pues, como técnicos, como ingenieros, a nosotros nos deba a trabajar, en este caso, obligatoriamente con equipos que nos permitan a nosotros abastecernos de información, en este caso, eh, lógica y comprobable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo lo que les comentaba, nosotros vamos a tener, así se va a mostrar, en este caso, el diagrama de espectro. Entonces, cada uno de estos, de estas señales, de estas amplitudes que tenemos con respecto a la frecuencia, representa un tipo de daño. Entonces, el analista de vibraciones, ¿qué es lo que hace? La onda sinusoidal, por ejemplo, de desbalance, va a ser, en este caso a través de la transformada de Fourier, llevada a una representación puntual. Entonces nosotros tenemos un comportamiento ya condensado de cómo se presenta cada una de las formas de onda. Cada una de estas representa un daño en el caso de nuestros sistemas mecánicos. Todo este trabajo que hace el analista de vibraciones puede ser reemplazado por un equipo que nos permita conocer, en este caso traducir toda esta información de manera gráfica y visual. Por ejemplo, aquí tenemos un compresor, tenemos el motor, el compresor acoplado y automáticamente un equipo como el Flug 810, un analizador de vibraciones, nos permite conocer el estado. En este caso nos dice extremo, nos dice el daño es extremo, tenemos un problema en el rodamiento. Entonces ya conocemos cuál va a ser el daño y de igual manera al momento en que nosotros seleccionamos el detalle de la reparación nos va a indicar cuál va a ser la acción correctiva que nosotros debemos efectuar. Entonces, todo lo que se realiza en este caso en un analista de vibraciones, un experto de vibraciones, a través del análisis manual que realiza, nosotros podemos reemplazarlo por equipos que automáticamente traduzcan toda esta información y nos indiquen puntualmente cuál es el daño y qué acción correctiva nosotros debemos ejercer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo el Flug 810 muestra el reporte. Entonces, la gravedad del problema se va a mostrar aquí, diciéndonos como leve, seria, extrema. Luego nos va a indicar de igual manera dónde está ubicado el problema, por ejemplo, a la salida del motor, sí, a la salida del motor. ¿Cuál es el problema? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice
daño en el rodamiento. Recomendaciones de reparación. Entonces aquí nos va a indicar a nosotros cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos al momento de seleccionar este menú. Nos indica cuál va a ser la acción correctiva que nosotros debemos ejercer. Y los detalles y gráficos, lo que les comentaba. Si nosotros, a más del reporte que ya nos da, tenemos más experiencia en cuanto a lo que es análisis de vibraciones y queremos en este caso realizar un análisis del espectro, queremos verificar las mediciones que he realizado, tanto mediciones axiales, tangenciales o radiales. Entonces nos vamos nosotros a la selección de detalles y el equipo también nos muestra las mediciones que he realizado de espectro para emitir este informe. Entonces nosotros también podemos trabajar de manera complementaria. Ahora, nosotros también podemos, en este caso, hacer mediciones puntuales para conocer el estado puntual de nuestros rodamientos. Por ejemplo, mediciones de vibraciones de los rodamientos, que son modos confiables, en este caso precisos, y repetibles. Como les decía, siempre es importante que nosotros esto lo hagamos como parte del plan de mantenimiento predictivo. Entonces, el que nosotros podamos realizar las mediciones con respecto al tiempo nos va a poder ayudar a prevenir, en este caso a predecir cuándo y cuál va a ser el problema que se nos va a presentar en nuestros elementos mecánicos. Entonces, equipos de medición de vibraciones, en este caso equipos puntuales de primera línea que nos permitan tomar decisiones de mantenimiento sobre si un equipo supera o no una prueba total de confianza. Por ejemplo, el medidor de vibraciones Fluke 805 FC es un dispositivo de detección de vibraciones ideal para técnicos de primera línea que necesitan realizar lecturas repetibles y basadas en escalas de gravedad de las vibraciones en general y el estado de los rodamientos de la maquinaria. Debemos, para nosotros, el poder identificar qué tan grave en este caso es el daño, en este caso la medición del espectro que nosotros hemos realizado, esa medición la vamos a cotejar con diferentes normas, por ejemplo, la norma ISO. Entonces vamos a tener por cada uno de los daños, dependiendo del tipo de equipo, si es una máquina grande, si es una cápsula, todo eso lo vamos a tener dentro de nuestro, en este caso de una norma. Entonces la norma ISO visualmente a nosotros nos va a presentar un cuadro en el cual vamos a poder nosotros identificar el nivel y el estado del daño cual nosotros estamos realizando la medición. Entonces, los equipos de medición que hemos conversado, por ejemplo, el Fluke 810 y el Fluke 805 FC, son equipos que van a cotejar a la norma. Entonces, ¿qué es lo que hacen los equipos? Es hacer la medición y cotejar con respecto a maquinarias similares para poder identificar cuál es la gravedad de un daño. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de este equipo? Equipo de primera línea que nos permite conocer el estado de nuestros rodamientos, realizar medición de vibraciones generales para una amplia variedad de máquinas. La escala de 4 niveles indica la gravedad de los problemas de vibración general y el estado de los rodamientos. Entonces, de igual manera, el equipo de manera automática lo que hace es realizar la medición, interpretar esa información y mostrarnos ya un resultado, indicándonos si el rodamiento se encuentra en buen estado, si se encuentra en un nivel de advertencia o si se encuentra ya con un daño presente. Eso es importante que nosotros, como les decía, como son equipos de primera línea, equipos de mediciones puntuales, que podamos nosotros cotejar esa información con respecto al tiempo y ver cómo se está comportando nuestro rodamiento y poder predecir el momento de un daño. Entonces, estos equipos también vienen con un software, en este caso una hoja Excel, que con una plantilla ya determinada que nos permite conocer cómo se está comportando con respecto al tiempo. Estos equipos tienen pues obviamente también memoria interna que nos permita almacenar la información de las mediciones que realicemos y podamos nosotros pues también descargarla a nuestro software. Otro indicativo en este caso de un daño en el rodamiento es la temperatura. Entonces, por ejemplo, este medidor de vibraciones Fluke 805 FC nos permite a nosotros hacer también una medición infrarroja de la temperatura. Entonces, además de realizar la medición de vibraciones, nos permite también realizar la medición de la temperatura que se encuentra en el rodamiento. Entonces, como les comentaba al inicio, la temperatura también es un indicativo de cómo se encuentra
el estado de nuestros elementos, de nuestros activos. De hecho, la temperatura ya cuando se muestra como tal es porque ya tenemos un daño presente. Y para complementar lo que son nuestros trabajos, en este caso de mantenimiento mecánico, de inspección y de valoración de los problemas que se nos presentan, el último equipo que Flug ha lanzado para la verificación, y en este caso diagnóstico de nuestros equipos, tanto eléctricos como mecánicos, es un equipo que nos permite realizar inspecciones de manera visual. Entonces, el videoscopio DS701 y DS703 son equipos que nos permiten a través de su sonda flexible el poder inspeccionar, por ejemplo, queremos una máquina que no queremos en este caso, por ejemplo, un caldero, que es difícil el que nosotros podamos acceder a una verificación visual. A través de la sonda nosotros vamos a poder tener, en este caso, eh, una cámara de video, tanto en la parte delantera como lateral, y de igual manera un LED que nos permita iluminar. Entonces en el caldero nosotros, si es un caldero tubular, vamos a poder hacer la inspección de cómo se encuentran los tubos, de cómo se encuentran, por ejemplo, los refractarios, sin necesidad de que nosotros desmontemos todo el equipo. De igual manera, en tuberías que han sido, por ejemplo, soldadas, queremos verificar cómo se encuentra la soldadura. Entonces, visualmente nosotros con estas eh, sondas de diferentes diámetros y de diferentes longitudes vamos a poder realizar estas mediciones. Entonces, la ventaja de un videoscopio, si bien son conocidas, pero es siempre bueno que nosotros podamos recalcarlas, ya que son destinados para precisamente ambientes industriales. Muchas veces nosotros las inspecciones las realizamos con nuestros teléfonos celulares, con la ayuda de, de la linterna, y muchas veces pues nuestro celular se puede caer, se puede dañar, y no son equipos que están, en este caso, dispositivos que están diseñados para el entorno industrial. Entonces los videoscopios están precisamente diseñados para soportar entornos sucios, entornos adversos, que nos permitan a nosotros obtener imágenes de calidad. Por ejemplo, nosotros queremos visualizar la hoja en este caso, la placa de datos de un motor que para nosotros no es fácil acceder, y muchas veces incluso hasta nos toca desmontar algún elemento para poder acceder a un sitio. A través de estos equipos podemos nosotros visualmente realizar las inspecciones. Entonces, como les decía, tenemos un equipo que hemos lanzado este año al mercado, que es el videoscopio, que nos permite tener en este caso, dos cámaras, una cámara en la parte frontal y una cámara en la parte lateral, que nos permite hacer una inspección de 360 grados a cualquier área, velocidades de procesamiento de la imagen que tenemos. Entonces vamos a tener una imagen en tiempo real que la vamos a poder nosotros, en este caso, almacenar tanto en el equipo como en nuestra plataforma virtual Flug Connect. Pantallas LCD de 7 pulgadas, pantallas grandes que nos permitan a nosotros el identificar, en este caso, el área donde estamos haciendo la inspección. Por ejemplo, como les comentaba, en una tubería que queremos nosotros identificar alguna fuga, nosotros a través de este equipo vamos a poder realizar las mediciones. Las ondas son sumergibles, IP67, entonces nosotros incluso podemos sumergir las ondas para realizar inspecciones bajo un fluido. Función de zoom, que nos permita a nosotros hacer acercamientos, y también iluminación ajustable. Como les decía, va a tener LEDs tanto en la cámara delantera como en la lateral, y que nosotros esa intensidad de luminosidad de LED también la podamos controlar. Toda esta información, pues nosotros vamos a poder condensarla y vamos a poder, en este caso, administrarla a través de la plataforma de Flug Connect. Flug Connect es una plataforma gratuita que nos permite a nosotros el interactuar entre nuestros equipos de medición y nuestro celular. Entonces nosotros nos descargamos la aplicación de Flug Connect, sea un equipo Android o un equipo iOS, nos vamos al Play Store, nos vamos en este caso, a la tienda, y vamos a poder nosotros descargarnos esta aplicación de manera gratuita, y
poder interactuar con nuestros equipos de medición, por ejemplo, con nuestras pinzas amperimétricas, si queremos hacer mediciones de corriente, si queremos hacer mediciones de voltaje, si queremos hacer mediciones de aislamiento, si hacemos levantamiento, como les decía, de imágenes termográficas o mediciones de rodamientos a través de medidores de vibraciones. Toda esta información nosotros la vamos a poder almacenar en la nube y asignarla a un activo. Entonces nosotros vamos a poder crear, en este caso, una planta industrial, o vamos a crear diferentes, y en cada una de las plantas vamos a poder crear diferentes tipos de activos. Entonces, si tenemos un ventilador M1, por ejemplo, a ese ventilador le vamos a asociar diferente tipo de lecturas, diferente tipo de medidas que nosotros hemos realizado. La idea es que nosotros podamos, como les decía, implementar nuestros planes de mantenimiento predictivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de, en este caso, de un historial que nos permita a nosotros predecir cómo se están comportando nuestros activos. Entonces, lo importante de la plataforma, en este caso de FlucoNegra, es que nosotros podamos guardar este registro y podamos cotejar esa información con respecto al tiempo. Entonces, esta interacción de manera segura, ya que nosotros, por ejemplo, podemos dejar una pinza amperimétrica midiendo, en este caso, en el panel de distribución, y de manera segura nosotros nos lo podemos alejar y con nuestro celular a través del Bluetooth vamos a realizar, y en este caso visualizar también la medición que está realizando nuestro dispositivo, y de igual manera, por ejemplo, vamos a poder tener una trazabilidad. En este caso vamos a poder observar una tendencia de cómo se comporta la corriente con respecto al tiempo. Lo mismo va a pasar con temperatura, lo mismo va a pasar con voltaje y, como les comentaba, con otras mediciones, como ejemplo, imágenes termográficas, de igual manera, mediciones de aislamiento y mediciones de vibraciones. Para cualquier información complementaria que ustedes requieran sobre los equipos que nosotros hemos conversado, sobre hojas técnicas, sobre notas de aplicación, si necesitan de igual manera software, todo lo van a encontrar ustedes a través de nuestra página web como instrumentosdemedición.com.es, donde van a encontrar toda la información correspondiente a los equipos Fluke. De igual manera pueden acceder a la página de Fluke y poder contactarse con nosotros para que nosotros realicemos, en este caso, si ustedes quieren ver los equipos de funcionamiento, si quieren una visita demostrativa o si quieren visitarnos para poder, en este caso, observar las aplicaciones de nuestros equipos, pues tienen, como les comentaba, la página web de instrumentosdemedición.com.es. También les invito a que nos sigan en Facebook como Proteco Cuasi Instrumentación, y en YouTube, donde se están subiendo todos los videos, en este caso de webinars que nosotros hemos realizado para ustedes como Proteco Cuasin SA. Entonces ustedes van a poder tener toda la información que nosotros estamos desarrollando como Fluke, la estamos siempre poniendo a disposición de nuestros usuarios.